Hoy toca hablar de un tema controvertido, cómo de fácil es encontrar el trabajo de tus sueños como veterinario. Bienvenido al canal veterinario de Sofía García, donde hablamos de temas que nos afectan a nuestra vida como veterinarios. Son temas que no salen en los temarios de la facultad, en los temarios de los másters o de los congresos, pero de los que siempre hablamos cuando nos reunimos veterinarios en corrillos o en alguna comida o evento. Es muy importante sacarlos a la luz para mejorar nuestra vida como veterinarios, ya que nuestra vida profesional y personal está íntimamente relacionada con la profesión que hemos elegido. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante y es cómo conseguir el trabajo de tus sueños. Sí, sé que esto a veces suena difícil y nos han dicho siempre que ser veterinario es muy complicado, que es muy complicado tener pues un trabajo que te guste, que te paguen bien, con un buen horario y que es complicado. Por una parte, me encuentro con un montón de veterinarios que me dicen que es muy complicado encontrar una clínica veterinaria donde se valore todo su potencial y donde se sientan a gusto. Y por otra parte, me encuentro un montón de veterinarios que tienen clínica que me dicen que es muy difícil encontrar veterinarios que estén motivados, que quieran estar a largo plazo en la clínica. Y es como que, ¿qué está pasando aquí? Algo no concuerda. Los que buscan trabajo no lo encuentran y los que buscan trabajadores no los encuentran tampoco. Bueno, creo que esto hay muchas razones para esta causa, pero hoy vamos a abordar una de ellas. Sé que hay razones de cambio generacional, que nosotros cuando empezamos no teníamos la misma mentalidad que los veterinarios que trabajan ahora, pero creo que es importante tener en cuenta una cosa. Y es que yo creo que nos hemos centrado demasiado, bueno, demasiado igual no es la palabra, porque realmente es importante centrarse en cómo eres bueno técnicamente en tu profesión como veterinario, que es muy importante especializarse, que es muy importante aportar valor en tu trabajo, todo esto está muy bien, pero es verdad que además cuando tú estás en un equipo, cuando estás en una clínica, tienes que aportar un punto de valor extra que no te van a enseñar en ningún máster de medicina interna, en ningún máster de cirugía ni en ninguna formación. Y ese valor extra es muchas veces lo que marca la diferencia entre que tú seas un pilar importante en esa clínica y no lo seas. Es verdad que hay muchas, me vais a decir que hay muchas circunstancias y claro, hay como para muestra un botón hay 5.000 situaciones de clínicas distintas, pero yo me encuentro cada día clínicas donde realmente es agradable trabajar, donde hay buen ambiente, donde el jefe de la clínica quiere dar buenas condiciones laborales y es verdad que lógicamente nos tenemos que adaptar a las situaciones del mercado, son animales que se ponen enfermos, a veces llega una urgencia a última hora, todo eso son partes de nuestra profesión que tenemos que aceptar si somos veterinarios, aunque no hay que aceptarlo todo como hicimos la gente de nuestra generación cuando empezó a trabajar. Hay que buscar un equilibrio entre todas estas cosas. Pero de lo que hoy quería hablar es de ir un poco más allá de nuestros conocimientos técnicos. Es verdad que es muy importante saber cuál es el último, si tú, pues yo que sé, pasas consultas de medicina interna, tienes que estar a la última de determinados tratamientos de problemas hormonales, de si hay una modificación de la dosis de trilostano que antes se usaba una dosis X y ahora se usa una dosis Y, tienes que estar al día. Y esto es muy importante. Pero tan importante como esto es darte cuenta de dos cosas. La primera es que además de con animales, trabajas con personas, ¿vale? Esas personas son realmente tus clientes y esas personas hay que saberlas llevar, hay que saberlas convencer, hay que saber conectar con ellas, hay que saberlas atender bien y creedme, cuando hablas con gente que tiene negocios veterinarios, es decir, yo misma, por ejemplo, es muy importante, es verdad, el perfil técnico de la persona, pero es muy importante las habilidades sociales también de esa persona para conectar con los clientes, porque una cosa sin la otra hace que seas menos valioso. Y esto es así, hay que decirlo, no hay medias tintas. Es decir, a veces hay gente que es muy valiosa técnicamente y que realmente a la clínica le supone un problema por esa falta de habilidades sociales con los clientes. Entonces, si realmente tú no tienes unas habilidades sociales importantes, a lo mejor te conviene más desarrollarlas que inscribirte al máster más top del universo para poder mejorar, porque ese máster más top te va a ayudar, pero realmente créeme, o sea, necesitamos, para que seas valioso como trabajador,
tienes que tener una conexión especial con los clientes. Los clientes tienen que quererte, tienen que querer pasar consulta contigo, tienen que estar contentos no solo con tu trabajo como veterinario, sino con tu trabajo emocional con ellos, porque al final en la consulta, todos lo sabemos, se manejan muchísimas emociones. Esto es algo de lo que yo hablo mucho. Es verdad que hablo mucho en oncología, porque en oncología especialmente es una consulta muy emocional, pero en general en veterinaria tratamos muchas emociones a diario, ¿vale? Al final hay muchos pacientes que pasamos en revisiones o en vacunas o en visitas de cachorros, pero hay muchas consultas que pasamos y que corresponden a momentos pues que son duros para la familia porque el animal no está en su mejor momento, hospitalizaciones largas, cirugías importantes, angustias y todo esto que no nos lo han enseñado en la carrera, también hay que saberlo manejar. Y cuando yo hablo con los veterinarios me dicen, no, esta persona es un pilar fundamental en la clínica y es un pilar fundamental por lo que sabe, porque se ha hecho 5 másters, porque tiene 3 posgrados, porque se va a todos los congresos y se lee todos los artículos. No, es un pilar fundamental. ¿Por qué? Pues porque tiene una conexión muy importante con los clientes, tiene una manera de tratar a los clientes muy buena y la gente quiere pasar consulta con ellos y al final es como si la clínica fuera su propia clínica, ¿no? Entonces creo que esto es algo que a veces se nos olvida y no nos damos cuenta que cuando nosotros trazamos yo también lo hice cuando tenía, pues yo qué sé, 27, 28 años, cuando tú trazas tu trayectoria profesional y piensas, venga, pues voy a formarme de esta manera, solo piensas en la parte técnica, en cómo ser mejor veterinario, en que tienes que leerte X artículos a la semana, en que todo eso está muy bien, lógicamente te va a hacer mejor profesional, pero si realmente quieres que en una clínica se valore tu trabajo, no quieran que te vayas, que tengas posibilidades de mejoras tanto en condiciones laborales como en condiciones económicas, tienes que ser parte de ese pilar fundamental con esa conexión con los clientes. Si no tienes esa conexión con los clientes, puedes frustrarte porque me he encontrado con mucha gente que dice, fíjate, es que me he formado mucho y ahora pues sin embargo no me dan lo que yo pido. Y siempre, a ver, esto no es un juicio porque siempre hay que escuchar a las dos partes y todo el mundo suele tener parte de razón, pero muchas veces se nos olvida que al final sí, los animales lógicamente son a los que nosotros curamos, pero esos animales no vienen solos a la clínica ni pagan ellos sus facturas, ¿no? Quien viene a la clínica son las personas que conviven con esos animales. Ellos son los que deciden a qué clínica ir, son los que deciden qué veterinario les gusta y son los que deciden, bueno, dónde gastar su dinero en la salud de su animal. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte humana de nuestra profesión, que creo que es una carencia importante en nuestra carrera, porque nosotros muchas veces hacemos la carrera porque nos gustan los animales, nos encanta la medicina y, bueno, piensas que tu vida va a ser de medicina y animales y no, tu vida es de personas, mucho, y luego también de medicina y animales, pero las personas son importantes. Este es uno de los factores que creo que hay que tener en cuenta. Otro de los factores relacionado precisamente con las personas es que normalmente cuando trabajas en una clínica, cuando eres empleado, trabajas con un equipo. Y entonces, igual que tienes que saber gestionar la parte humana de tus clientes, tienes que saber también gestionar la parte humana del equipo. Y esto es una habilidad que también te hace imprescindible. No va a hacer que si tú eres capaz de motivar a tu equipo, de acompañar, de ser, bueno, pues de no crear conflictos, de ser proactivo, de hacer equipo, porque hay gente, a veces trabajas en sitios donde hay personas que hacen que tú estés contento de estar ahí, que solo deseas ir a la clínica por ver a esa persona, porque hacen equipo, porque venga, pues vamos a hacer tal cosa todos juntos, o vamos a publicar esto, o vamos a, yo qué sé, en alguna clínica me he encontrado, vamos a hacer reels y es divertido, donde aceptan propuestas y entonces está todo el mundo haciendo propuestas constantemente. Es decir, hay sitios donde trabajar realmente es muy agradable y muchas veces esos sitios, ese trabajar agradable no es solo por el jefe, porque a veces el jefe, bueno, pues tiene muchas más cosas que hacer y no está siempre pendiente del equipo, pero hay personas dentro del equipo que realmente generan ese buen rollo, generan ese trabajo y generan también no solo buen rollo de salir de fiesta y hacer cenas de compañeros, ¿no? Sino el buen rollo de que realmente disfrutes trabajando y que te apetezca aportar más cosas a tu trabajo. Ese tipo de gente es súper valiosa. Y a lo mejor no estás tan puesto al día o no haces, yo qué sé, las cirugías más avanzadas con determinada técnica,
pero cuando eres una persona que genera un buen ambiente, que ayuda al equipo, que ayuda a crecer la clínica, que ayuda y que tienes también esa otra parte de conexión con los clientes, es un valor tan importante de verdad que realmente hace que tu currículum quede en segundo plano. Y esto creo que da claridad sobre que muchas veces genera frustración, lo veo en muchos veterinarios, genera frustración el me formo, me formo, me formo y sin embargo mis condiciones laborales a veces no mejoran o no me ofrecen cosas adecuadas a mi formación. Y es que la formación está muy bien, pero tiene que ir acompañada, creo que, de estas, lo que se llaman soft skills, es decir, habilidades blandas, de estas cualidades, porque trabajamos en equipos, trabajamos con personas y tenemos que ser rentables. Hoy, bueno, hablaba con una persona que es experta en gestión de equipos y me decía que para que una persona sea rentable, normalmente tiene que poder hacer, tiene que tener siempre por delante un trabajo que sea el 150% del trabajo que hace en realidad. Es decir, siempre tienes que tener la sensación de que te falta, de que hay cosas por hacer, de que no estás siempre de brazos cruzados. Y creo que esta es otra de las habilidades importantes que hay que desarrollar para que realmente seas imprescindible, para que realmente puedas negociar, puedas conseguir buenas condiciones de trabajo. Es decir, que estés en constante pensar no en ti, no en que tú necesitas, en yo necesito tener este horario, yo necesito tener este sueldo. Sí, eso está muy bien, pero tú qué puedes aportar a la clínica para que ella te pueda dar ese horario y ese sueldo, porque no se trata de, a veces es un poco infantil, y permitidme la expresión, creer que simplemente porque tú necesites algo como veterinario, ese algo se te dará. Y es verdad que todos hemos estado, es decir, yo también estuve en sitios donde las condiciones laborales no eran buenas, en veterinaria tenemos un problema con eso, pero es verdad que a veces no nos damos cuenta de que si tú quieres crecer profesionalmente, si tú quieres crecer económicamente, la clínica tiene que crecer. ¿Vale? Entonces tienes que pensar en qué valor puedes aportar tú para que esa clínica tenga ese crecimiento y entonces que en ese crecimiento puedan darte esas cosas que tú necesitas. Creo que esta es una manera de pensar que a veces no es muy habitual aquí en España. A veces lo ves cuando pues ves cómo trabajan empresas americanas o empresas como más modernas, más tecnológicas, más grandes, más tipo Google, ¿no? Y creo que esto es algo que tenemos que llevar a las empresas pequeñas como son las empresas del sector veterinario, porque creo que es importante y es una manera también de evitar frustraciones, ¿no? De tú proyectar tu carrera profesional pensando que solo trabajando currículum, currículum, currículum vas a conseguir mejoras laborales y te olvidas de estas otras facetas que son como trabajo en equipo, aportar para que tu clínica crezca, estar siempre, ser proactivo, conectar con las personas, ser rentable. ¿Vale? Ser rentable, porque tú puedes ser muy bueno dices, pues mira, que yo soy muy bueno, yo qué sé, me lo voy a inventar. Yo soy súper bueno tratando neumonías en hámsters, ¿vale? Es porque sea un ejemplo muy, muy práctico. Y resulta que en mi clínica ven, y soy muy top, he publicado 50 artículos sobre neumonías en hámsters, soy el número uno mundial en neumonías en hámster. Por poner así un ejemplo que como no existe, pues no puedo ofender a nadie. Vale, ¿y cuántos hámsters ven en tu clínica? Bueno, pues en mi clínica se ven 2 neumonías al año. Vale, realmente, si tú sigues solo aportando en ese campo, no eres rentable a la clínica. Entonces, el día que tú quieras mejores condiciones laborales, realmente en tu clínica es que cuánto aportas, cuánto valor aporta eso que a ti te ha costado tanto trabajo, porque el problema es que muchas veces nos cuesta mucho trabajo conseguir eso, es decir, que tú seas número uno mundial en neumonías en hámster, por ejemplo, a ti te ha llevado mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero claro, y tú esperas que ese esfuerzo vuelva, pero cómo de rentable es para la clínica todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, a veces, estos son simplemente, no quiero juzgar a nadie y yo sé que cada situación es diferente, sé que hay muchas situaciones, yo he trabajado en un montón de sitios y cada sitio es distinto, trabajo con un montón de clínicas y a cada clínica que vamos, con cada clínica que trabajamos es distinta su situación, pero yo creo que son cosas que nos tenemos que plantear porque muchas veces, como estamos
cuando estás metido en tu día a día, ¿no? Y entonces solo ves tu día a día en el que tienes mucho trabajo. Te llegan constantemente al email, a través de redes, opciones de formaciones en veterinaria. Y desde que terminas la carrera y desde que, pues, incluso diría que desde que la empiezas, realmente pues estás viendo cómo es importante formación, 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 no te planteas que todas estas habilidades que hay alrededor son las que realmente van a hacer que tu carrera profesional tenga éxito a nivel personal. ¿Vale? Es decir, no que seas reconocido y te den el premio al mejor veterinario del año, que eso podría ocurrir, pero a lo mejor te dan el premio al mejor veterinario del año y resulta que trabajas en un horario que no te gusta, tienes un ambiente, trabajas en un sitio donde el ambiente no te gusta o las condiciones económicas no te gustan. Y si tú quieres ese tipo de mejoras, tienes también que aportar ese valor. Y tenemos que verlo de esta manera para no llevarnos a frustraciones, ¿no? Lo que decíamos antes, eres el experto en X, pero cómo es de útil al sitio en el que estás. A lo mejor ese no es tu sitio, a lo mejor tienes que irte a un hospital de exóticos donde vean neumonías todos los días y les viene fenomenal tener al número 1 mundial en neumonías en hámster, pero es importante que esto lo sepas para poder trazar tu trayectoria. Y bueno, porque he querido hacer este vídeo porque creo que es algo con lo que hablo con muchos compañeros que, bueno, pues que tienen su frustración, ¿no? Por no estar en el sitio adecuado, por no conseguir el trabajo adecuado y al mismo tiempo también muchas veces cuando nosotros hacemos entrevistas para contratar equipo, no sabemos ver también esas habilidades que realmente van a hacer que nosotros estemos felices con ese veterinario, porque sabemos que si un día nos ponemos enfermos, no estamos, esas personas tienen tanta motivación con la clínica que perfectamente van a estar los casos bien llevados, los clientes bien atendidos y la clínica bien atendida, que al final es lo que uno quiere cuando tiene un negocio veterinario. Espero que os haya sido de ayuda, espero que podáis trabajar en esto y que os haya, bueno, pues hecho reflexionar si en algo os he podido ayudar para que todos mejoremos a nivel de proyección profesional. Yo creo que es súper importante, es algo de lo que siempre me oís hablar, que no es tan importante. A veces te formas, te formas, te formas y de repente llega una frustración horrible porque dices, todo el dinero que me he gastado, todo el tiempo, toda la inversión, ¿dónde está mi recompensa? Bueno, pues esa recompensa a veces no llega si no la unes a estas otras habilidades que he comentado hoy aquí, por eso quería comentárosla. Si te ha gustado, inscríbete al canal, tanto si me estás escuchando en YouTube como si me estás escuchando en Spotify, en el canal Detrás de la Bata y el Microscopio. Inscríbete al canal porque todas las semanas vamos a sacar un vídeo para hablar de, bueno, pues de cosas de la vida de los veterinarios que nos afectan a todos, que hacen que nuestra vida sea más feliz en nuestra profesión y de las que no se habla muchas veces en la universidad, en los temarios oficiales, pero creo que es muy importante hablarlas y sacar a la luz. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.